Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta ocasión para platicar de la situación económica en general que se está viviendo ante los distintos escenarios que se están presentando. Por un lado, todo el tema de la inestabilidad que quizá está generando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante las amenazas de imposición de aranceles y la imposición de algunos aranceles, como el caso del aluminio, del acero. Vamos a hablar también del tema de los cambios de la reforma al Infonavit y cómo afecta estas decisiones. Y bueno, para ello hemos invitado a un especialista en el tema fiscal, en el tema de impuestos, contador público y maestro en impuestos, Mariano Serna Muñoz, y también presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, Paco, un gusto estar aquí contigo y con tu público, y gustoso de platicar de eso que dices contigo. Sí, oye, bueno, a ver, la primera pregunta de cara a estos distintos escenarios que se están presentando, ¿no? Ya lo mencionaba, el tema arancelario, que ya es prácticamente un hecho el tema de los aranceles al acero, al aluminio. Había habido amenazas de aranceles a los distintos productos en general en México, no se concretó por unos acuerdos, negociaciones, etcétera. Está el tema del aumento del 12% al salario mínimo para este año, los cambios en la ley del Infonavit, ¿no? El Infonavit en general, donde hay unas situaciones que llaman mucho la atención y que inquietan a muchos, tanto trabajadores como patrones. A ver, como especialista, ¿cómo evaluarías la situación en estos momentos? Sí, en general, ¿no? General. Igual podríamos pasar en un momento a hablar de cada uno de estos distintos temas, pero todo esto, ¿cuál es el clima? ¿Cómo lo evalúas? Mira, bueno, el empresario mexicano, la verdad, sí necesitaría mucho reconocimiento, porque realmente para ser empresario en México sí se necesita pasar por una serie de muchos requisitos, muchas requisiciones, muchas circunstancias, muchas cosas que nos pasan durante nuestra vida comercial o industrial o agrícola, según en el sector en el que estemos. Entonces, aunado a todo lo que ya de por sí es difícil ser empresario en México por tanta regulación, todavía se suma la incertidumbre. Pero esa incertidumbre nos está afectando todavía más porque es una incertidumbre tanto local como extranjera. Claro. Entonces, en el caso de los aranceles, vemos, la verdad, con mucho desánimo y no vemos con buenos ojos o con muy buena manera que se utilice el tema económico para solucionar problemas de migración o para solucionar problemas de inseguridad. Claro. Sí, en este caso del tráfico de drogas que dice Donald Trump. Entonces, pero él está utilizando el tema económico, y al utilizar el tema económico está interfiriendo en la vida tanto de los comerciantes industriales, agrícolas y todas las actividades que se dan en México, tanto de los mexicanos como de los estadounidenses, e inclusive hasta los canadienses, porque tenemos un tratado comercial de libre comercio desde hace más de 30 años que verdaderamente nos ha dado muy buenos resultados, y es un México diferente previo al Tratado de Libre Comercio al México que tenemos hoy después de 30 años de Tratado de Libre Comercio. Llegamos ahorita en la actualidad hasta ser la 12ª economía más importante en el mundo, que no es cualquier cosa, o sea, no somos cualquier economía. Entonces este tema de incertidumbre sí frena mucho la inversión de ida y vuelta entre México, Estados Unidos y Canadá, y eso a los únicos que nos va a perjudicar es en nuestro bloque comercial. Somos los únicos que vamos a ser perjudicados. Entonces yo creo que aquí Donald Trump está jugándole a desestabilizar a su parte productiva
para tratar de obtener un beneficio en su parte de seguridad nacional, que es la migración y que es muy válido, y que es lo del tema de las drogas hacia su país, que ahí nos tenemos que poner a trabajar todos en conjunto, porque a final de cuentas, si disminuyen esos dos problemas, no es un beneficio para Trump, es un beneficio para todos, porque inclusive a nosotros como mexicanos nos beneficia que baje la migración y que baje el tema de drogas, nos va a beneficiar mucho. Entonces, pues es algo bueno que nos tenemos que poner a trabajar, pero a trabajar sin perjudicar a la parte productiva, que a final de cuentas nosotros, los productores o la parte productiva, somos los que pagamos el sueldo de los que están tomando esas decisiones, y ellos se deben a nosotros, porque nosotros también somos los que generamos los empleos donde todos los mexicanos o todos los americanos trabajan, y ahí no se pueden meter. Por eso digo que tenemos mucho desacuerdo que utilicen la economía para frenar otros dos problemas. ¿Y crees que la principal afectación se da en este asunto de la incertidumbre, de desestabilizar, de decir, bueno, es que ante estos escenarios, pues mejor ahí le freno un poco, no le invierto más, por aquí, por allá, mejor vamos a detenerlo? Es que son miles de empleos, o sea, lo vemos así como que no lo palpamos, pero son miles y miles y miles de empleos los que se están generando normalmente. México ya lleva 6 años en una depresión en donde no hemos estado creciendo como habíamos estado creciendo anteriormente, y no estamos generando los empleos que antes se generaban. Sí. Entonces, si ahorita le metes incertidumbre, ¿qué pasa con el inversionista, un posible inversionista americano? Él dice, yo aquí en Estados Unidos a lo mejor tengo un margen de utilidad de un 10, 20%, pero si me voy a México mi margen crece del 20 al 30%. Sí, pero si te pongo un arancel del 25 ya bajó, ya no fue del 30, ya fue del 5. Entonces, pues ¿a qué voy a México? Mejor me quedo aquí. Y en esa situación dejas de tener empleo en México. Y si dejas de tener empleo en México, dejamos de tener desarrollo nosotros. Claro. Pero ellos allá en Estados Unidos también no tienen quien trabaje. Entonces van a necesitar la migración de México. Por eso te digo, son decisiones que económicas que toman, que no nos dejan que el libre mercado fluya. Claro. Y eso es lo que nos deben de dejar, que a nosotros nos dejen trabajar y que ellos administren lo que nosotros pagamos, y que lo administren para generar el bienestar a sus naciones. Sí. Hoy, por cierto, estaba viendo hoy por la mañana temprano un video por ahí viral que se hizo allá en los Estados Unidos de una dueña de un taller mecánico en los Estados Unidos, y decía, pues ayúdenme, compatriotas, porque ya no tenemos gente, los mexicanos o los centroamericanos ya no están porque ya se los llevaron, no tengo quien trabaje. Entonces, pues, esto es lo que querían, vengan a ayudarme en mi taller mecánico, ¿no? Déjame comentar, ¿cómo hay políticas macros o a nivel de gobiernos centrales mal tomadas que afectan a la parte económica? Sí. No sé si ya viste el otro video de una empresaria del Estado de México que tiene una maquiladora, tiene estos días poquitos, que decía, yo tenía 3,000 empleos, ahora tengo 300. ¿Por qué motivo? Porque están entrando mercancías que no sabemos cómo, son muchísimo más baratas que las que nosotros tenemos aquí en México. Claro, claro. Pero ahí acabaste con el empleo de la maquiladora, pero acabaste también con el empleo del que imprimía las etiquetas, del que fabricaba los cierres, del que daba los tintes para las mezclillas, del que daba los químicos para el lavado, del que daba los hilos. Entonces, es una cadena en donde por una política donde tú eres permisivo, claro, en que entren otras cosas a tu país o evitas que entren cosas a tu país, acabas perjudicando tu economía. Ahora, ¿cuál es el marco? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué tan fácil el presidente de Estados Unidos puede imponer un arancel cuando se supone que hay un tratado comercial? ¿Es así tan fácil? Mira, es una... ¿No tendría que haber candados ahí en el tratado como para decir? Es un acto de arrebato, de arbitrariedad, que la verdad, o sea, no puede, el tratado lo impide, pero igual el mismo tratado impide la reforma al Poder Judicial que se está dando en México. Cierto. Y en México lo estamos haciendo. Sí. Entonces son arrebatos de los gobiernos, lo que te digo, o sea, en lugar de hacer cosas para ayudarnos a la sociedad, para que sigamos progresando, hacen cosas para que los gobiernos sigan teniendo más poder y seguir quitando poder a la ciudadanía, que somos los que realmente pagamos lo que todos ellos hacen. Claro, claro. Y un asunto también de narrativas, ¿no? De retóricas, de querer ganar adeptos a través del discurso. Sí, y que hemos ganado de la política en todos estos 200 años o más de 200 años de libertad. Realmente nada, o sea, si nos dejan trabajar a la sociedad y nos allanan el camino, nos hacen todas las facilidades para que nosotros sigamos progresando, vamos a progresar. Sí. ¿Qué hicieron con el tratado? Nos dieron la facilidad de que pudiéramos comercializar en un área muy grande y ver el resultado. O sea, nuestros 3 países crecieron mucho. Claro, claro. Estamos platicando con Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón.
también contador público y maestro en impuestos y docente catedrático aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón. Mariano, en este escenario del tema arancelario y estas imposiciones que se están haciendo, ¿qué escenarios, cuál sería como el escenario más negativo que encontrarías? Que verdaderamente impongan esos aranceles. O sea, en el tema económico, si verdaderamente imponen esos aranceles, sí va a haber una problemática importante en nuestro país en particular. Porque ahorita te decía, o sea, México es la 12ª economía del mundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si pones exclusivamente a Texas, Texas es la 5ª economía más grande del mundo. Claro. Y un solo estado, y Estados Unidos en conjunto, pues son los más grandes del mundo. Entonces, sí nos meterían a nosotros en problemas financieros importantes si llegan a poner esos aranceles, porque verdaderamente se dejarían de llegar las inversiones, y luego si le suma el arancel que quiere poner a los automóviles también, a partir de, creo que dijo de abril, pues también va a haber una salida de capitales en México, porque no les va a competir a las armadoras que están aquí, van a preferir estar allá y van a dejar de invertir, y esa baja de inversión pues va a bajar el empleo y nos va a bajar nuestra actividad económica. Tú dices, bueno, es un sector, pero como te decía ahorita, es un sector que se desprenden otros 50 sectores en cadena, y a todos nos va a afectar en general, y eso realmente sí sería algo no muy bueno para nosotros, que como decía en una ocasión López Obrador, a México aguanta, pues sí, pero no aguanta tanto. Claro. Oye, y ahora que tocas el tema automotriz, afectaría bastante a Coahuila, ¿no? En particular a nosotros. Con un clúster automotriz bastante importante. Velo, o sea, como el clúster, o sea, tú dices el clúster automotriz de Coahuila, y lo vemos que las armadoras están en Saltillo, pero aquí en Torreón tenemos muchas fábricas que proveen a esa industria. Entonces, si esa industria se va, también se va de aquí de Torreón todas esas empresas que proveen de esa industria. Entonces, sí sería un problema, es mayúsculo, o sea, la cadena de proveeduría es muy grande. Sí. Bueno, el tema arancelario, platicamos también de otras situaciones que se están presentando en nuestro país. Recientemente el Senado aprobó una reforma al Infonavit. Hay muchas preocupaciones y muchas inquietudes. Desde el punto de vista, Mariano, de los empresarios, de los comercios, ¿cuál es la preocupación? Fíjate, regresaron a México a los años 70. Nosotros como empresarios, nosotros queremos que nuestros colaboradores o que la gente que trabaja con nosotros gane lo más que se pueda, viva bien. Entonces, una de esas cuestiones para que viva bien, una de esas necesidades que tiene el trabajador es una vivienda digna. Entonces nosotros como empleadores decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que mis trabajadores tengan una vivienda digna? No puedo costear una vivienda al 100% yo. Pero si todos nos unimos y todos damos un porcentaje, un 5% a cada trabajador, pues entre todos podemos irle comprando de uno por uno su vivienda. Entonces dijimos, bueno, sí, pero ¿quién administra esto? Sí. Y pues el que puede administrarlo en este caso, pues es nuestro administrador general, que es el gobierno de la República, que nosotros pagamos su salario, y ellos fueron los que administraron. Entonces ellos se encargaban de prestarle el dinero a los trabajadores que cumplieran ciertos requisitos para que entre todos pagáramos la vivienda de uno por uno de los trabajadores. Las famosas aportaciones. Las famosas aportaciones. Pero es un tema financiero, donde nosotros le queremos dar a nuestro trabajador dinero. Y el gobierno nada más lo va seleccionando a quien se lo va entregando, y ya nos dice a nosotros, tú cóbrale, y nosotros le cobramos al trabajador su cuota. Es un tema financiero. No dimos ese dinero para que ellos se pusieran a trabajar, para que el gobierno pues se pusiera a construir. Entonces ahorita que se les ocurre la idea de que van a empezar a construir, pues van a tomar 2.4 billones de pesos que tienen los trabajadores ahí ahorrados para empezar a construir casas. Entonces ahora, cuando el gobierno empieza a ejercer actividades productivas, dime cuál gana. Pemex pierde, CFE pierde, AIFA pierde, Dos Bocas pierde, Tren Maya pierde, Transísmico pierde, Mexicana pierde, Gas Bienestar pierde. Todo lo que digas o le pongas tema de gobierno, todo pierde. ¿Y por qué pierden? Porque ellos dicen que es social, y por eso le quitan la palabra productiva. Pero pues, el dinero realmente el Infonavit no fue diseñado para eso. Sí. El Infonavit fue diseñado para que nosotros los patrones le diéramos dinero a nuestros trabajadores para que ellos tuvieran una vivienda digna, y el gobierno administrar el financiamiento, no para que se pusiera a construir. Entonces pues sí lo vemos con preocupación, cómo el dinero que nosotros estamos aportando se va a acabar perdiendo y van a acabar perjudicando a los trabajadores de todo México. Aquí yo les digo, pues es tiempo de sindicatos.
Los sindicatos, acuérdate que ellos son los luchadores, los grandes luchadores de toda la historia por los derechos de los trabajadores. Entonces, pues ahorita están faltándole un derecho de un trabajador porque están tomando sus ahorros y es momento de que los sindicatos actúen y defiendan a los trabajadores que tanto año les han cobrado sus cuotas. Pero no hemos escuchado nada de ellos, ¿no? Con este tema de los cambios. Entonces aquí el trabajador, ¿para qué le está pagando cuotas a su sindicato si realmente no lo está defendiendo? Entonces, pues aquí sí necesitamos que el trabajador también alce la voz, porque mira, nosotros como el patrón ya pagamos, ya cumplimos con la ley. Esa es nuestra obligación, cumplir con la ley, y la ley la cumplimos y ya pagamos. Claro. Si el trabajador deja que le roben su dinero, pues aquí es un derecho que él tiene, y la verdad, nosotros hemos luchado mucho, hemos trabajado mucho, hemos levantado la voz para tratar de que no suceda esto, pero vemos cómo no hay posibilidad y a final de cuentas va a acabar en una imposición de gobierno que lejos de ser benéfica va a perjudicar a los trabajadores. O sea, la principal preocupación es que esas aportaciones las tome el gobierno, haga uso de ellas y se pierdan. Eso es, sí. O sea, va a acabar construyendo casas, sí, pero lejos de ser más baratas van a salir más caras, y como es un tema social, pues ni modo, pues por el bienestar de todos. Sí. Pues sí, vaya que es una situación que preocupa, porque aparte en el consejo que se crea se elimina la voz, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita me presentabas que soy miembro de la Cámara de Comercio. Sí. Nosotros como cámaras de comercio en todo el país somos más de 1,000 oficinas, somos más de 257 cámaras y estamos en una confederación, o sea, estamos unidos en una sola que se llama Concanaco. En Concanaco hemos trabajado mucho con el gobierno federal y ese tripartismo continúe. Sí vamos a seguirlo teniendo, a final de cuentas sí se logró, pero también hay unos temas ahí en cuanto a la representatividad y al poder que tienen las autoridades todavía por encima de nosotros, pero sí hemos luchado mucho y hemos tratado de lograr que se mantenga el tripartismo al menos. Pero al final quien tiene la última decisión es el director del Infonavit. Es el director del Infonavit, que eso es lo que todavía estuvimos luchando. Habíamos quedado que se iba a quitar eso, pero con gran sorpresa vimos cómo los diputados lo volvieron a meter, los senadores ya lo están avalando y pues a final de cuentas pues la decisión va a ser de ellos. Pero pues ahí vamos a seguir estando representándolos, sin el poder de antes, pero pues ahí vamos a estar. Oye, Mariano, hablabas cuando empezamos a tocar el tema del Infonavit, que lo que interesa es que al trabajador le vaya bien, gane bien. En ese sentido, el gobierno, los gobiernos de Morena le han apostado al aumento del salario mínimo. Para este año aumentó 12%, si no mal recuerdo, el salario mínimo. ¿Cómo analizas tú este tema? ¿Es engañoso realmente el tema? ¿Hay impactos inflacionarios? ¿O cuál es la situación? O sea, ¿realmente el trabajador tiene mayor poder adquisitivo? Mira, es que todo es juego de números y es financiero. Sí. El salario mínimo lo vemos muy bien que haya crecido, o sea, realmente nosotros también impulsábamos que creciera el salario mínimo, porque se convirtió en un solo referente. Y de 80 pesos que estaba en el 2018, ahorita ya vamos en 280. En porcentaje trae casi un 300% de crecimiento. O sea, primer punto, ya los trabajadores cobran 3 veces más que antes. La pregunta sería del trabajador, ¿compran 3 veces más mandado que antes? No, pues realmente no. Entonces, si tú le preguntas al trabajador dice, no, al contrario, compro la mitad de lo de antes. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque lo único que hicieron fue un efecto inflacionario, en donde no se abonó a la productividad, no se abonó a que las empresas siguieran creciendo para que pudiéramos no pagar 280, pagar más de 280. Porque ahorita es otro problema. El salario mínimo de 280 prácticamente ya alcanzó el sueldo de los trabajadores técnicos. Entonces, los trabajadores técnicos ahora les tenemos que elevar su salario porque ya no son trabajadores generales. Y eso va a generar todavía mayor inflación, que a esos trabajadores que ganan 280 todavía les va a afectar más. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos el salario mínimo y la UMA, que le llaman, la unidad de medida de actualización. La UMA en el 2018 estaba en 88, ahorita está como en 108. No es lo mismo, no creció al mismo nivel. Y todas las exenciones de los trabajadores no están en veces del salario mínimo, están en veces de la UMA. Entonces, ¿qué significa eso? Que la exención que el gobierno le da para que el trabajador no pague impuestos, lo hicieron más chiquitos. El salario creció mucho y la exención bajó porque la UMA no creció. Entonces, ahora el trabajador paga más impuestos.
Entonces realmente este crecimiento del salario mínimo lo único que repercutió fue en un tema impositivo, porque el Hacienda está cobrando más ISR a los trabajadores. Ok, claro. Y luego ahorita me hablabas del Infonavit. No es lo mismo pagar el 5% de 80 pesos que pagar el 5% de 280. Por supuesto. Entonces, es proporcional. El Infonavit está recibiendo 3 veces más de lo que recibía antes. Igual el Seguro Social, Ya. No es lo mismo que pagábamos el 32% del 88 que el 32% de 280. Entonces, igual el Seguro Social recibe 3 veces más de lo que recibía antes. O sea, su presupuesto creció enorme. Claro. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Hay más medicinas? Sí. O sea, se ve reflejado. ¿Hay mejor eso. atención médica? No. Entonces este tema se convirtió en impositivo y realmente aquí nuestro gobierno sí nos ha fallado mucho. Y volvemos al punto, ¿no? Cuando criticamos también el tema del discurso de Donald Trump, ¿no? Que se trata mucho de esta cuestión de la retórica, de la narrativa, ¿no? O sea, también aplica de nuestro lado. Sí, pues la narrativa, o sea, ahora nos volvimos en tiktokeros, o sea, el que diga la ocurrencia más loca es el que tiene más razón, pero no se ponen a ver la realidad, o sea, los hechos en que concluye ese tipo de ocurrencias, y ese tipo de ocurrencias no ha terminado en cosas positivas para ninguno de nosotros. Sí. Pues para ir cerrando, estamos platicando bastante agradable aquí con Mariano Serna Muñoz, presidente de Canaco Torreón, contador público y maestro en impuestos, ya lo decía también, catedrático aquí del Ibero Torreón. Pues ¿cómo pinta el resto del 2025? Estamos hablando que es prácticamente el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, el segundo año de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila. ¿Cómo pinta el tema económico, en tu opinión, el tema fiscal, ¿no? También insistimos pues ante este escenario internacional en el que también estamos inmersos. Fíjate, también hay varias circunstancias. Decía por ahí Claudia Sheinbaum que tiene un gran pueblo, y la verdad sí, México es un gran pueblo. Lo vimos en la pandemia, cómo salimos muy fortalecidos en muchas regiones de la pandemia, nos enseñó a hacer muchas cosas muy diferentes que nos ayudó a seguir creciendo. Igual ahorita con este tema de Donald Trump y de la incertidumbre, yo sé que vamos a salir fuertes, pero para eso necesitamos un gobierno empático y comprometido con la sociedad. Tiene una gran oportunidad Claudia Sheinbaum, ella no tiene nada que ver con ese pasado, no tiene nada que ver con lo que ya pasó, tiene la oportunidad de hacer grandes cosas para que entre todos generemos el gran México que todos queremos. Pero si ella sigue enfrascada en esa burbuja de que quiere emular lo que hizo su antecesor, pues yo creo que van a ser otros 6 años en donde no vamos a ver grandes progresos, y lo acabamos de ver hoy en el Banco de México, acaba de anunciar un recorte en la tasa de crecimiento, pero y el recorte no es del 5, del 10, del 8%, es un recorte del 50%, es enorme. Entonces estás condenando a que este gobierno va a seguir siendo un gobierno en donde la economía va a seguir siendo muy, muy complicado que progrese. Sí. Pues habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar cómo avanza el tema económico, cuáles son las políticas en la materia que también se aplican. Por ejemplo, al inicio de este año, pues con la noticia, por ejemplo, de la desaparición de las oficinas de Nacional Financiera en Torreón, cuando nos prometieron que se iba a descentralizar y que las oficinas generales iban a llegar acá a la ciudad. Obviamente fue una promesa incumplida, una barbaridad que se dijo, pero bueno, vaya que tenemos temas de qué platicar en materia económica, en materia de impuestos. Entonces pues esperamos volverte a tener por aquí, Mariano. Muchísimas gracias. Con ello, me dio un gusto estar aquí contigo y con tu público. Mariano Serna Muñoz, contador público, maestro en impuestos, catedrático aquí de Ibero Torreón y presidente de Canaco Torreón. Muchísimas gracias también a Beto Rubio en la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto es Cara a Cara. Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan.